Hola a todos, ¿qué tal? Hoy comentamos una antigua obra de Paco Roca. Esto tiene 15 años, no voy a decir de sus inicios, porque Paco Roca tiene una carrera muy larga y esto ni mucho menos es de sus primeros cómics, pero una obra que está en cierta forma alejada del tipo de cómic que hace Roca hoy día. Roca, que es quizá, no voy a decir el mejor dibujante español, pero el más reconocido, el más conocido incluso por público no lector habitual de cómic, y que ha conseguido crearse un hueco, un gran hueco en el mercado nacional e internacional. Sus obras se traducen y se venden a muchísimos mercados y es uno de los pocos autores españoles que puede vivir y bien de el cómic en España. De hecho, Astiberri, que es su editorial habitual, yo diría que vive de Paco Roca. Pero bueno, El invierno del dibujante, ¿qué es? Esto es un cómic muy interesante y que debería ser de lectura obligatoria para todos los aficionados al cómic españoles. Esto es un retrato sentimental de lo que fue el intento de crear una editorial fuera del monopolio prácticamente de Bruguera en los años 60 en España y un homenaje a una serie de dibujantes y autores que cada vez que son capitales en el cómic español y que tengo la sensación de que cada vez son más olvidados y desconocidos por los nuevos lectores. Eh, Sus personajes, aunque siguen en el imaginario colectivo de una generación, de muchas generaciones, creo que el lector actual o los jóvenes actuales, los niños, aquellos a los que iban dirigidos principalmente, no los conocen. Con la excepción de Mortadelo y Filemón y quizás Zipizape, que ya creo que eso también está empezando a quedar atrás, Carpanta, Petra, la familia Trapisonda, Anacleto, Agamenón, todos esos personajes que son, ya digo, nuestro auténtico tesoro de cómic nacional, mucho más allá de la época de las revistas y todo lo que trajo, que sí, son cómics de gran calidad, algunos de ellos, pero el patrimonio del cómic en España está formado por estos autores y estos personajes y creo que se ha maltratado y se consideran obras de fábrica, no de autor, bla, bla, bla. Y creo que es muy injusto porque gracias a esos autores y gracias a Bruguera, guste o no, generaciones de niños se convirtieron en lectores y siguieron leyendo cómic y lo que no es cómic durante muchísimos años hasta hoy día. Bueno, El invierno del dibujante es un cómic en formato más pequeño que un comic book estándar. Vamos a hacer la comparativa. Ya veis, mismo ancho, pero ligeramente más corto. En tapadura, buen papel, papel poroso y de buen gramaje, y que incluye al final tanto un texto del propio Paco Roca sobre esta obra y sobre lo que quería transmitir, el homenaje que le hacía a estos autores, la pequeña biografía de los personajes, no solo autores, sino personal de la propia Bruguera que aparecen en el cómic, que esto es muy importante y necesario porque ya digo que mucha gente no conocerá, no pondrá cara o no sabrá exactamente qué autor hizo qué personaje. Y luego también hay un artículo de Antoni Giral, un clásico del cómic español, traductor, correero, haciendo introducciones y que nos habla de la época en la que se da lugar esta historia, a finales de los 50, ya casi en los 60, cuando Editorial Bruguera prácticamente monopoliza el mercado y una serie de autores que eran la columna vertebral de la editorial, autores capitaneados por Escobar, el creador de Zipizape, pues quieren dejar la editorial para hartos de los abusos, hartos de la trabajar prácticamente a destajo, con un pago de página muy bajo, sin derecho a reconocer la autoría ni a la devolución de los originales. Así que
crean una revista Tío Vivo, que fue un hito en el mercado nacional, la primera creada y dirigida por autores, y les salió mal. Bueno, pues esta es la historia. La historia que está bien, pero que a mi gusto tiene algunos fallos que hacen que por lo menos yo me cueste más trabajo disfrutarla. Y es que esta historia no está contada de una forma cronológica, sino que va saltando los capítulos. Empezamos después de un par de páginas en las que se nos mete en la época. Es una madre que va a acompañar al niño al colegio y que se cruza con un kiosco y el niño por favor le pide que le compre un tebeo. Y eso que ya no existe porque prácticamente ya no hay kioscos y los niños no leen cómics, pues nos introduce en la época y a los personajes. Los autores, Escobar y el resto, que vuelven a Bruguera, editorial Bruguera, para capitular, para volver a trabajar para los Bruguera, que hace más de un año que habían dejado. Y aquí se nos introduce en esta editorial con el señor González, el editor, digamos, el que hacía corrección de todos los todo lo que salía de Bruguera pasaba por sus manos, él lo corregía, intentaba evitar problemas con la censura, atosigaba o insistía a los autores para que cumplieran las fechas. Un hombre que aquí se ve muy profesional, muy duro, muy seco, pero a la misma vez que se preocupaba a su manera por los autores y que tenía una historia personal muy trágica. Vemos a otros personajes de la redacción, por ejemplo, el nuevo, si el otro es el director, pues este sería el editor, que tiene inquietudes artísticas, él quiere ser escritor. De hecho, es Víctor Mora, el creador del Capitán Trueno, del Jabato, y que aquí acaba de asumir las labores de editor y que no puede evitar simpatizar más de la cuenta con los dibujantes. Tenemos a la secretaria, que luego vemos que tuvo una relación, se casó con él, y estos, los dibujantes que llegan a, digamos, capitular. Todo el cómic está contado con esta gama de colores muy gris, que trata de reflejar lo que para autor era la época, la España franquista de la época. Y por contraste, el año anterior, esto es cuando vuelven, cuando capitulan, y que aquí se cruzan con Ibáñez. No hay mucho cariño por Ibáñez en este cómic. Aparece porque es uno de los dibujantes de Bruguera, pero llegó para cubrir el hueco dejado por Escobar y el resto, que habían dejado prácticamente vacías las oficinas, las series de Bruguera. Ibáñez creo que no se le ha tratado ni se le ha dado el mérito que tiene, un hombre que gracias a él muchos de nosotros hoy leemos cómic y muchísimas generaciones se introdujeron en la lectura y a través de sus personajes llegaron a conocer al resto, porque los niños iban a Mortadelo y Filemón, quizás a Zipizape, pero principalmente a Mortadelo y Filemón, y luego pasaban a leer el resto de publicaciones que acompañaban a Mortadelo y Filemón en Pulgarcito y en el resto de revistas de Bruguera. A Ibáñez, que en los últimos años además se le denegó muy injustamente el reconocimiento que tuvo el Príncipe de Asturias a las Artes, que se lo merecía con creces, y que además se le acusó de cosas que si copiaba a los franco-belgas, que si Sacarino es una copia de quienes critican a Ibáñez y a muchos dibujantes de la época. No entienden, son como los que están en su torre de marfil juzgando y criticando sin entender lo que era la vida en aquella época. En los años 50, todavía saliendo de la posguerra, una España gris y con las heridas de la guerra abierta, con todavía gente, no voy a decir pasando hambre porque eso ya había pasado, pero con problemas para llegar a fin de mes, con 2 trabajos y tal, tú conseguías un trabajo en Bruguera y tú hacías lo que te pedían, que te repartían revistas francesas para que copiaras gags
o que copiaras personajes, porque claro, en aquella época no había internet, ni mucho menos había forma de conseguir esas revistas, no sé que sea por importación, bla, bla. Nadie se iba a dar cuenta, nadie pensaba que en el futuro iba a haber una comparación, bla. Bruguera era una fábrica de salchichas, pues igual, pero de cómic, y les daba exactamente igual copiar, inspirarse, lo que sea. Y a Ibáñez le encargaban eso y lo hizo. Y luego, con el paso de los años, le exigían una producción mensual, anual, de páginas que ningún dibujante de la BD francesa podía haber cumplido. Me gustaría haber visto a Franklin o a cualquiera otro en esta situación lo que hubiera hecho. Y ya al final, cuando le acusaban de usar negros, de usar ayudantes que él nunca lo reconoció, es que de nuevo vuelven a hablar desde Torre de Marfil, un hombre que cuando empezaron las acusaciones tendría 80 años y que llevaba toda la vida haciendo esto, dibujando, guionizando, creando personajes. ¿Creéis que va con 80 años? ¿Creéis que alguien es flexible para reconocer ciertas cosas, ciertas? Pero no, en fin. Aparece Ibáñez, ya digo que no se le trata de una manera muy... con poco cariño, digamos. Todo el cariño se le llevan los autores rebeldes, los que se enfrentaron al... bueno, la autoridad, bla, bla, bla. ¿Y qué? ¿Qué contaron? Pues que está muy bien, que el problema que le veo es que al contarlo de una manera no lineal, porque empezamos por el final y luego hay saltos en el medio a diferentes años para que la historia no sea contada desde nos vamos hasta que volvemos, pues eso a la narrativa, digamos, la narrativa de la trama la complica innecesariamente. Y por otro lado, el hecho de tener pocas páginas para desarrollar a los personajes, menos a un par de ellos, Vázquez, que aparece también por aquí, Vázquez, el director, González, y al creador de Zipizape, pues el resto están poco desarrollados. Una viñeta, un diálogo, pero no sabemos cómo eran, no sabemos lo que aspiraban, no sabemos. Es un problema de las páginas, las pocas páginas que hay para contar la historia, pero también hace que sea por momentos difícil diferenciar entre ellos quién era quién. El hecho de que el dibujo de Roca pues no sea especialmente los rostros no los diferencia porque uno fuma en pipa, porque otro fuma un cigarro, porque otro tiene un bigote, pero tampoco, entre que tiene poca posibilidad, pocas viñetas para desarrollar a los personajes y que estos por momentos se confunden entre uno y otro, pues no llegas a conocerlos realmente, se convierten en secundarios de su propia historia. Y bueno, eso sí, las personajes que tienen más páginas y más viñetas, más diálogos y conversaciones, el señor González con su tragedia personal, Vázquez con su visión de la vida trágica y él mismo consciente de ello, Mora con su obligación para el trabajo y su pasión por escritura y teniendo que elegir prácticamente. Eso está muy bien, pero creo que esta obra hubiera ganado más, mucho más, si hubiera tenido una estructura cronológica y si hubiera tenido más páginas para desarrollar, explicar, darle páginas a los personajes y que cada uno puedan ser reconocibles por ellos mismos. Eso no es una crítica en sí, es simplemente un apunte. Esta página es muy buena, como escuchando la radio del régimen, decide el que capitaneaba a todos los dibujantes, decide abandonar su sueño y, digamos, volver al redil. Son malos tiempos para soñar. Roca es muy bueno en la narración, no necesita prácticamente diálogos. Fijaos esta, con la estructura clásica, 9 viñetas, con el director González, un hombre que su vida es el trabajo, que lo hace todo por su familia, pero que entregarse a ese trabajo para compensar los problemas que tuvo políticos, porque luchó en el bando perdedor, pues la última oportunidad que tenía para sacar a su familia adelante era ese trabajo y se entregó a ello
toda su vida pues hizo que su familia se fuera alejando de él, y al final las últimas páginas pues son bastante tristes. No me espera nadie. Como decía, un cómic que es imprescindible para todo aficionado al cómic español. No al cómic español, sino si eres español y te gusta el cómic, tienes que saber de dónde vienen los personajes con los que muchas generaciones han crecido, los personajes que han sido la inspiración para muchos de los autores que hoy día trabajan. Y al igual que en Francia tienen Asterix, en Bélgica Tintín, en Estados Unidos pues desde Spirit hasta los Cuatro Fantásticos pasando por Batman, aquí tenemos esto: Bruguera, la escuela Bruguera, la factoría Bruguera y todos sus autores y personajes, que cada vez más olvidados, pero que se merecen mucho más, al menos que se les recuerde. Lo dejamos aquí, un saludo y hasta la próxima.